Y bueno, me toca a mí de cerca esta causa porque, concretamente como abogado defensor lo digo, me citaron los familiares y hice la asistencia pertinente en el momento del allanamiento. Además de eso, tomé la defensa de 5 detenidos en su oportunidad ante la Fiscalía de Esquina. Y bueno, depurando la causa, aplicando sistemas de atipicidad y demás, quedaron liberados 2 y quedaron 2 de mis defendidos a disposición de la Fiscalía con prisión preventiva, dispuesta por el juez de garantía en la audiencia de medida de coerción. Después de que el día martes hicimos las audiencias de medida de coerción de formalización de la imputación, y el miércoles hicimos las audiencias de medidas de coerción. En esa audiencia se dispuso imponer 29 días de prisión preventiva, y en esa audiencia planteé la impugnación del plazo y de la circunstancia, entendía yo que había una falta de riesgo procesal en cuanto al peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Eso nos llevó a una última audiencia en el Tribunal de Mercedes, ante el Tribunal de Mercedes, el Tribunal de Impugnación y Revisión, y el tribunal fue bastante claro en términos de entender que existían ciertos riesgos. Para uno de mis imputados consideró que había un doble riesgo real, que era el de fuga y de entorpecimiento. Y para los otros 2 de mis imputados descartó el riesgo de fuga, pero sí evidenció la posibilidad de riesgo de entorpecimiento para las pruebas testimoniales y mantuvo la prisión preventiva por ya 28 días en ese momento. Ahora queda esperar, pero esta defensa queda latente en cuanto al cumplimiento de las medidas de fiscalía, la observación del cumplimiento de las pruebas testimoniales, y una vez que se realicen las pruebas testimoniales ya no va a haber justificativo para mantener los detenidos, y podremos solicitar nuevamente la audiencia de sustitución o revocación de la medida de coerción, y sobre eso solicitar la libertad de mis defendidos. Doctor, esto está directamente hoy, el nuevo proceso judicial, ¿no es cierto? ¿Se lo detiene y ya se le dan una especie de condena o algo así? No, claro que no, pero esa es una buena pregunta, porque ¿se lo detiene? En realidad estábamos acostumbrados, teníamos un procedimiento especial y antiguo que tenía un nombre común, que era inquisitivo, donde el que llevaba la investigación era el juez. Cambió para ser llevado por el fiscal. Y la característica que tiene es que el fiscal aprende, toma al sujeto y queda a disposición de fiscalía, y tiene 72 horas para formalizarle la imputación. Y después de esas 72 horas que en esa formalización le dice a usted lo hago responsable de tal ilícito, tiene 42 horas o 24 horas, ese rango, de hacer la audiencia de medida de coerción. ¿Qué es la medida de coerción? Es una determinación del juez de garantías del comportamiento del sujeto con relación a sus actos o con relación a su voluntad, a su libertad, en contacto con el proceso. Es decir, puede decirle, usted no debe salir del domicilio, de la ciudad, tiene que evitar ir a tal lugar, tiene que evitar tomar tal sustancia, no se puede relacionar con determinadas personas. Es una escala, como decía el Tribunal de Mercedes ayer, no un sistema escalonado, sino un sistema proporcional, estipulado en el artículo 232 del Código. Pero se correlaciona específicamente, y esto termina en la prisión domiciliaria o en la prisión efectiva, pero se correlaciona no con la inocencia o con la culpabilidad del sujeto. Se relaciona con si existe peligro de fuga o si existe posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Es decir, si se pueden escapar y fugar o si pueden modificar pruebas. Es solo por eso. Si se dan esos riesgos procesales, el sujeto está en condiciones de soportar una medida de coerción, y si son muy altos los riesgos, en condiciones de soportar la prisión preventiva o domiciliaria. Es decir, en esta etapa del proceso no hay culpables, son todos inocentes. ¿Está? Eso es importante aclarar. Doctor, en el caso de culpabilidad,
¿A cuántos años le podría dar El narcomenudeo establece una pena de 4 a 15 años dependiendo de la circunstancia del caso y la aplicación de la ley en ese caso. El máximo es 15, pero ya con una serie de condicionamientos y características, aplicaciones de reincidencia, además del mínimo 4 años. Por eso, al ser 4 años, tiene característica de prisión efectiva. Y la noción de la prisión efectiva implica que el riesgo procesal de fuga se afianza, se materializa un poco más. Y eso permite al juez ordenar a veces la prisión efectiva, el cumplimiento de esa prisión como medida cautelar, como medida que protege la investigación. Doctor, anoche también se volvió a través de un medio operativo, pero fue todo caso federal, ¿no? En realidad, me enteré por los medios, por las redes, digamos. Después me llamaron unos clientes, ¿cómo es? Pero no, después no tuve más contacto. Creo que un operativo de la Policía Federal, cuando hay intervención de las Fuerzas Federales, ya estamos hablando del Juzgado Federal de Goya, y no sé si era narcomenudeo u otra cosa, es lo poco que tengo conocimiento, pero ahí podemos usar eso, digamos, para ver la diferencia que hay de procedimientos entre el procedimiento policial de la provincia de Corrientes de narcomenudeo y el procedimiento policial de las policías nacionales de narcomenudeo. Vos fíjate que Gendarmería, Policía Federal o Prefectura hacen este tipo de procedimientos de manera cotidiana, digamos, o sea, para ellos es normal. Y la Policía de Corrientes armó en el narcomenudeo de esquina una serie de spots publicitarios donde manifestaba que una super mega banda fue detenida, todo, y en realidad a mi criterio no existe esa super mega banda y no era necesario hacer ese tipo de spots publicitarios que confunden a la gente y la ponen en estado de alerta innecesariamente, te diré. El flagelo del narcotráfico está muy bien que sea atacado por el Estado y me parece perfecto. Tenemos que luchar contra el narcotráfico, pero nada sobredimensionado es positivo para la sociedad.